y que me hubiese gustado mucho estar ahí, en el centro Joaquín Roca Cay, pero que las circunstancias, bueno, nos han llevado por lo menos poder celebrarlo, aunque sea de esta manera. Espero de corazón que no nos acostumbremos a tener esta relación, ¿no? Que no se haga tan habitual como se está transformando, ¿no? Esta relación con las pantallas. Y confío en que este salto a lo digital sea circunstancial, simplemente, y que podamos retomar nuestros tradicionales espacios de diálogo, de aprendizaje, de apoyo mutuo, que contribuyen, ¿no? a todo este conocimiento y a seguir tejiendo redes, que es lo importante. Os invito, aprovecho la ocasión para invitaros a que visitéis también la Asociación Española de Estudios Interuniversitarios sobre India. Me consta que aquí presente hay varios miembros y miembros también, no solamente socios, sino de la Junta Directiva. Y bueno, ahí os pongo la página web. Voy a empezar lo que es mi intervención. Ay, se me ha ido. ¿Seguís viendo mi presentación o ya no? Te estamos viendo perfectamente, ¿eh? No sé, La presentación no es se ha que ido. me ha ido a otro sitio, yo no sé por qué. Pues sigue aquí, nos has dejado con la página de la asociación. Ah, sí. Ah, pues Con a mí me ha desaparecido. facebook.com. Vale, a ver cómo vuelvo yo. Así, he vuelto. Y ahora, ¿cómo paso la página para que no me vuelva a pasar otra vez lo mismo? Ahora. Bien. Bueno, pues seguro que conocéis, ¿no? A la persona que está ahí a la izquierda, Kamala Harris. La prensa internacional ha celebrado el logro de la vicepresidenta de los Estados Unidos para ocupar dicho cargo, que es la primera mujer realmente en ocupar uno de los más altos cargos de la historia de su país, considerando además de que se trata de una mujer oriunda de Oakland, una ciudad pequeñita al lado de Berkeley, donde he tenido la suerte de vivir, ¿no? Durante un tiempo, que está en California, pero que es de descendencia mixta. Su madre científica emigró a Estados Unidos desde el sur de la India, India su mamá, y el padre, que es también profesor, pero de economía, lo hizo desde Jamaica. Por supuesto tiene muchísimo mérito, pero ¿conocéis a la señora de la derecha? Bueno, se trata de la presidenta, ya no, pero hasta hace muy poco, la presidenta de la India. Sobre ella se conoce bien poco en Occidente. Parece que la prensa pues, no le interesa reconocer que en India, desde 2007 hasta el 2012, Pratibha Patil, que es abogada y legisladora, fue la presidenta del país, presidenta de la República, o sea, presidenta electa también, ¿no? Porque India es una república democrática, ¿no? Parlamentaria. Ella es la jefa de Estado, el cargo más alto del segundo país más grande del mundo en población. O sea que bien importante. Con esto lo que quiero decir es que India es femenino, ¿no? Como el nombre del programa indica, que aunque se haya difundido la concepción eurocentrista de que las mujeres indias forman parte de un grupo homogéneo al que denominamos mujeres del tercer mundo, va siendo hora de desligarnos de esa actitud paternalista y contextualizar ante nuestros argumentos en vez de reforzar generalizaciones para no solo reconocer sus espacios propios, sino también sus voces, porque ya sabemos que lo que no se nombra no existe, ¿no? Muy bien. Nunca sé pasar la página. Bien. Bueno, pues lo que yo pretendo hoy en esta charla es desmantelar esos estereotipos que han sido asignados, ignorando lo dicho anteriormente. A las mujeres de India se las considera con este estereotipo como ignorantes, sumisas, tradicionales, religiosas, víctimas, etcétera, etcétera. En contraste con lo que ya la profesora de la Syracuse University en Nueva York, donde ha dicho Ana, ¿no? que voy a pasar los próximos 6 meses, llama la autorrepresentación,
de la mujer occidental como justamente lo contrario, como educadas, con poder de decisión, modernas, dueñas de su libertad, con control sobre su cuerpo y sexualidades, etc. ¿Sí? ¿Eso es así? ¿Realmente es así? ¿Ni siquiera sufrimos del techo de cristal? Bueno, sin obviar que todavía, por supuesto, existen millones de mujeres en India que luchan por sobrevivir y por construir sus familias y vidas sociales, que se ven obligadas a luchar por conseguir instalación eléctrica o agua potable, educación formal, métodos anticonceptivos seguros o incluso a resistir el abuso sexual. No nos quepa duda, como tampoco nos debería caber duda, que eso también ocurre en el resto del mundo, incluido Occidente o en los países del norte. Os sonará el terrible caso de violación en grupo acontecido en 2012 en Delhi, porque sí que salió en todos los medios de comunicación del mundo, que traspasó la frontera para mostrarnos en numerosas publicaciones de prensa y redes sociales a India como el país menos seguro para viajar si eres mujer. Si siguiéramos la misma lógica y mirásemos a todos los países bajo el mismo rasero, el movimiento Me Too demostraría que España también puede ser uno de los países menos seguros para viajar si eres mujer, especialmente tras la también violación en grupo durante los Sanfermines del año 2016 o la violación también múltiple en Manresa en el año 2019, por poner algunos ejemplos. Pero que no son más, estos no son más que el pico de un gran iceberg. El ranking en la revista Forbes, España aparece como número 1 de los países más seguros para viajar si eres mujer. Entonces, ¿qué nos lleva a concluir esto? De que, bueno, de que hay muchas manadas y a esto se le llama feminicidio y no es específico de ninguna cultura en concreto, sino que forma parte de la ideología transnacional misógina y eso se llama la cultura de la violación. ¿Vale? Que es la consecuencia del maltrato sistematizado a las mujeres y a las niñas, consecuencia del patriarcado. Bien, habiendo aclarado esta premisa, y ahí os recomiendo uno de los libros de Chandra Mohanty, y esta premisa es la que sustento todo mi trabajo, me centraré en reconocer a esas mujeres indias que se rebelaron contra la misoginia del patriarcado y los códigos sociales que dictan su género. Podría hacer un recorrido por la historia de lo porque he estado pensando, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? Es tan amplio todo el movimiento de las mujeres en India, podría haber escrito, ¿no? Quiero decir, haber compartido un poco sobre eso, pero claro, por ejemplo, la escritura de las mujeres indias data del siglo VI a.C., ¿no? Tenemos a la monja Muta, que solo tenemos un poema de ella, pertenecía a la comunidad budista de Terigata, ¿no? Y bueno, y todas las activistas actuales, por supuesto, y escritoras que están cosechando mucha notoriedad y muchos premios prestigiosos. O, por ejemplo, no sé, también escribí un libro titulado Charlas sobre feminismo, en el que entrevisté a 11 activistas indias de diferentes ámbitos para tener una idea, ¿no? De cómo se mueven tanto mujeres de casta baja, mujeres musulmanas, estudiantes consolidadas dentro del feminismo, un gran barrido, ¿no? Pero, ¿qué es lo que he decidido hacer? Pues que como este movimiento es tan heterogéneo en su diversidad y en su localización, como la misma India es, y gracias a su pluralidad y al mismo tiempo unión de mujeres, este movimiento influyente pues, ha alcanzado pues, mucho poder. La presencia de las mujeres en la esfera pública ha sido significante y su movilización ha formado parte de los más grandes eventos de la historia del país, no nos quede la menor duda. Mucho antes incluso de que el feminismo como campo teórico, como ese concepto tal y como entendemos en Occidente, se definiera. Pero como eso todo nos lleva mucho tiempo y necesitamos pues mínimo un seminario, ¿no? Para hablar sobre este tema, me voy a centrar en describir un poco como las pioneras, ¿no? Las mujeres indias en el ámbito público, que han recibido notoriedad en su país para mostrar esa cara más amable de las mujeres que la nación tiene, ¿no? Porque como dijimos, la más aterradora ya ocupa demasiadas portadas y en manos del llamado, lo que llamamos, ¿no? Feminismo occidental,
puede llevar al tipo de generalizaciones sobre las que ahonda esta autora, ¿no? Chandra Mohanty. Asimismo, voy a compartir ciertas apreciaciones sobre Gandhi en cuanto a la idealización de su figura, teniendo en cuenta su relación con las mujeres que le rodearon y destacando las que le precedieron, y las que trabajaron a su sombra. Bien. Os sonará así esta señora, ¿no?, que tenemos aquí con un sari amarillo, más que la presidenta de India incluso, ¿no?, porque sí que salió más en los medios de comunicación. Hay muchas mujeres que han precedido a la presidenta de la República, que os mostré anteriormente, al lado de Kamala Harris, en la historia del país. De hecho, India es el hogar de mujeres poderosas e influyentes en la política, los negocios y la ciencia. La historia se ha visto privilegiada al ser testigo de figuras como Indira Gandhi, que seguro que suena, ¿no?, que es la que veis ahí, o Sonia Gandhi, que es la que tiene el sari rojo más joven en la fotografía de al lado. Ninguna, por cierto, es familiar, ni Sonia Gandhi ni Indira Gandhi es familiar de Mahatma Gandhi, ¿vale? No se relacionan en absoluto. Pero sí que las dos tienen relación entre sí. Indira era la hija mayor del primer ministro Jawaharlal Nehru y Sonia, la esposa del primer ministro Rajiv Gandhi. Sonia realmente lo que es la nuera italiana de Indira, ¿no? Más o menos, no un poco lioso, pero más o menos lo seguís, ¿no? Porque qué casualidad que comparten el mismo apellido. Bueno, ambas son máximas representantes del partido político que las llevó a ser primeras ministras. En el caso de Sonia, realmente ella renunció a ese cargo en el 2004, cuando ganó las elecciones, y tomó posesión Mohammed Singh. Bien. En el extremo más conservador del Partido del Congreso, al otro lado, con el BJP, tenemos, por ejemplo, a Meira Kumar, que es representante del Lok Sabha, que es la Cámara Baja del sistema legislativo, que se renueva cada 5 años por sufragio universal, ¿vale?, directo. O tenemos a Sushma Sarabaj, que es la líder del BJP, ¿no?, el partido actualmente en el poder. O sea que a ambos lados tenemos mujeres como máximos representantes. Siguiendo la tradición de estos últimos años, ¿no?, que es lo que me gustaría enfocarme por señalar a las mujeres pioneras de cada país con el fin de ejercer influencia en las nuevas generaciones, podemos destacar, por ejemplo, en la faceta de la Armada, a Lakshmi Sahgal, muy famosa, primera comandante de la Armada Nacional, ministra de Asuntos Exteriores de las Mujeres también durante el movimiento independentista, y en 2002 se presentó a las elecciones, que no ganó. Voy a pasar esto muy brevemente para que veáis, ¿no? También tenemos a Padma Bandyopadhyay, que es la primera oficial que asciende al rango de teniente del Ejército de Aire, eso lo hizo en el 2002. También tenemos a Kiran Bedi, la primera mujer oficial de policía en los años 70, a Priya Jingam, la primera cadete de la Armada India, Punita Arora, primera mujer en el ejército en conseguir el máximo rango, que es el de teniente general, y la primera mujer viceadmiral de la Armada Marina. ¿Vale? Todos estos son logros dentro de ese área. Si nos vamos al deporte, pues también tenemos a pioneras. Tenemos a P.T. Usha, la primera en llegar a jugar unos Juegos Olímpicos. También tenemos a Bachendra Pal, la primera en subir al Monte Everest en los 80. A Kamaji Sandhu, la primera en ganar una medalla de oro en los Juegos Asiáticos en los años 70. Y Karma Malleshwari, la primera en ganar una medalla olímpica en los Juegos de Sydney en el año 2000. En el ámbito de la educación, y voy rápido con este asunto, tenemos a Savitribai Phule, muy importante, porque fue además la primera maestra en enseñar a niñas intocables, a niñas Dalits. Eso fue en el siglo XIX, en 1852. Por supuesto, es también un personaje muy, muy interesante, porque todos los días, cada vez que iba a la escuela, siempre llevaba un sari guardado en el bolso, porque le arrojaban huevos, excrementos de vaca, de todo, ¿no? Porque cómo se podía atrever
a dar educación a mujeres, pero además a niñas intocables, ¿no? De castas bajas. Y ella pues se lo tomaba pues con mucha filosofía, preparaba su sari, ¿no? Para cambiárselo al llegar a la escuela y ahí siguió. Dentro del periodismo, muy interesante también, que contamos con Homaid Vijayavarala, que fue la primera mujer fotógrafa, ¿no? Y periodista. En cuanto al Poder Judicial, pues tenemos a Anna Chandy, la primera jueza de la Corte Suprema, en el 1959 de Kerala, y más abajo tenemos a Fatima Bedi, que fue la primera jueza de la Corte Suprema. ¿Vale? En cuanto al ámbito científico médico, también la vida de estas mujeres es muy interesante. Kadambini Ganguly fue la primera mujer en graduarse en medicina y además se enfocó en las mujeres mineras. Yo últimamente estoy trabajando mucho con el discurso biomédico y cómo se introdujo toda esta cuestión de la medicina occidental en Occidente, ¿no? Sobre todo en lo que se refiere a los problemas que consideran así los británicos, las mujeres, porque daros cuenta que en aquella época las mujeres en Inglaterra, en el imperio, no podían estudiar medicina, que no era una cosa única en la India. Entonces, cuando se les permitió entrar por primera vez a formar parte, ¿no? A ir a los college, a la universidad de medicina, a las inglesas en el Reino Unido, no les dejaban hacer las prácticas. O sea que fue como paso, poquito a poco, ¿no? No se les permitía estudiar medicina, cuando sí se les permitía, no se les permitía hacer las prácticas, y cuando sí les dejaron hacer las prácticas, pues no se les permitía ejercer, ¿no? Fue así. ¿Qué hacían estas mujeres indias? Estas egresadas de medicina británicas se iban a India a practicar con las mujeres indias, porque allí sí que se les permitía, ¿no? Bajo el manto de los misioneros, ¿no? Se consideran como parte de las misiones católicas cristianas, pues podían hacer sus prácticas allí. Bueno, sigo conmigo. Ya le dije a Ana que si no sigo yo mi guía me enrollo demasiado y yo cuento un montón de historias y no llego al final. Tenemos también a Nandi Gopal Joshi, que fue la primera mujer en graduarse en medicina occidental en India en el 1886, y también tenemos a Sima Chatterjee, que fue la primera mujer en conseguir el título de doctora en medicina. ¿Vale? En cuanto a pilotas, también tenemos pioneras, ¿no? La primer piloto comercial fue Prem Mathur en el 51. Durga Banerjee fue la primera piloto en una aerolínea estatal, en la Indian Airlines, en los años 60. Y Harita Kaur Deol fue la primera india que hace un vuelo en solitario en un avión Avro. ¿Vale? Bueno, un resumen de las pioneras que, como veis, están en todos los ámbitos posibles de la esfera pública. ¿Vale? Bien. ¿A quién reconocéis aquí en estas fotografías? Por supuesto a Gandhi, ¿verdad? Está muy claro. Muy bien. Pero me pregunto si conocéis a esa mujer que aparece siempre a su lado. Porque siempre, si os fijáis, no es que haya manipulado yo qué fotografías poner, pero si buscáis fotografías de Gandhi, en la mayoría, o te lo encuentras con el primer ministro, ¿no? Que vino después, Jawaharlal Nehru, o con esta señora. Y bueno, quizás la conozcáis, ¿no? Pero mi alumnado nunca la conoce. Sarojini Naidu se llama. Es la mujer que siempre la acompañaba por la causa de la nación, una gran oradora, además, también poeta. Era tan buena oradora que la llamaban la ruiseñora de la India, debido a que inspiraba, ¿no? Con su poesía. Ella formó parte de todo este movimiento de independencia para demandar los derechos del país, para luchar contra los británicos. Fue muy influyente. Estuvo una temporada, unos cuantos años, viajando por toda la India, despertando esa conciencia, ¿no? Sobre bienestar social, sobre todo a las mujeres, por la lucha por la libertad, por la independencia de los ingleses, en definitiva, pues realizando muchos mítines sobre el nacionalismo a las grandes masas, ¿no?
para conseguir adeptos, seguidores, ¿no? y popularidad del movimiento para la independencia. Formó parte también de muchas de las propagandas contra las diferentes leyes, ¿no? que habían impuesto los británicos, y durante la época de desobediencia incluso entró en prisión en varias ocasiones, ¿no? Fue líder del movimiento de no cooperación. Normalmente lo asociamos más a la figura de Gandhi, pero la líder fue ella. Luchó contra los británicos, como os digo, en las manifestaciones, escribió muchísima literatura proscrita, ¿no? Y bueno, sus mítines eran muy, muy apasionados. He de decir que ella obtuvo una educación en Occidente, al igual que Gandhi. Ambos fueron educados en el Reino Unido. Ella concretamente en Cambridge. Después de conseguir la dependencia, pues se convirtió en la primera mujer gobernadora de lo que hoy conocemos como Uttar Pradesh, en el norte, ¿no? de la India. Y fue la segunda mujer en convertirse en presidenta de su partido. Bien. Aquí tenemos al lado de Gandhi, cuando joven, más joven, ¿no? Y ya también un poquito más mayor en la última fotografía. Tenemos a su esposa, a Mohandas Karamchand Gandhi. Jugó un papel primordial también en el movimiento por los derechos civiles y la independencia de la India. Participó activamente desde Sudáfrica, porque Gandhi estuvo primero en Sudáfrica, en el asentamiento cerca de Durban, y protestó contra las condiciones de trabajo que se estaban dando allí. Y una vez ya de vuelta a India, caminó junto a su marido también para apoyar a los campesinos de Bihar. También la arrestaron, la llevaron a prisión. En fin, también cogió ese rol, ¿no? de inspirar a otras mujeres, crear conciencia sobre la importancia de la salud, la higiene, la disciplina, la educación. Ella tiene una autobiografía muy interesante, o su diario, ¿no? Se titula el diario secreto de Kasturba, se llama el libro, en la que nos habla no solamente de todo esto, sino también de otros temas más incómodos, ¿no? Como es su relación con el marido, explícitamente la naturaleza de su relación sexual con él, el maltrato que sufrió en sus manos, y también la animadversión que existía entre Gandhi y su hijo. Todo eso habla en sus memorias. Y es que, bueno, Mahatma Gandhi y Jawaharlal Nehru, al que tenéis ahí en esa fotografía a su lado, señalaron, y voy a citar, ¿no? de la memoria: cuando la historia de lucha por la independencia de India sea escrita, el sacrificio hecho por las mujeres ocupará el lugar más señalado. Eso fue como la promesa que le dio a todas estas mujeres, ¿no? que convenció para que lucharan a su lado. Esto no fue más que una declaración de intenciones, porque durante esa época realmente lo que pasaba es que la mayoría de los hombres estaban en prisión o necesitaban a personas, ¿no? que salieran a las calles, ¿no? a protestar en la lucha. Sin duda Gandhi eclipsó a todas las mujeres que hicieron la lucha posible contra el imperio. Y durante el movimiento separatista, los nacionalistas llamaron a las mujeres a la acción para más tarde devolverlas al ámbito doméstico, con el pretexto de ya haber cumplido con su deber, teniendo que continuar el de obedientes esposas y madres en el hogar. Esta controversia sobre el icono de la paz lleva tiempo ya, extendido por todos los historiadores. Os voy a mostrar aquí algunas portadas de varios libros, muy interesantes todos. Dudo que estén traducidos al castellano, pero bueno, ahí tenéis las portadas y todos son accesibles, se pueden comprar en cualquier librería porque ya lo he visto. Esto no fue lo único en lo que creía Gandhi, esto que os he dicho anteriormente, ¿no? sobre las mujeres. Según Rita Banerjee, en su libro Sexo y Poder, que ha escrito sobre Gandhi, dice, y la cito: Gandhi creía que la menstruación era la manifestación del alma de la mujer distorsionada por su sexualidad. Durante su época de disidente en Sudáfrica, Gandhi protagonizó también un revuelo al descubrir que un joven lugareño
sudafricano, por supuesto, estaba molestando a 2 de sus seguidoras, de las seguidoras de Gandhi. Pues Gandhi, como reaccionó, fue que fue a buscar a estas 2 jóvenes, les cortó el pelo él personalmente, para asegurarse de que la mirada de esos pecadores pues quedaba anulada. Y así lo expuso, lo podéis ver, lo podéis leer en los escritos de Gandhi. Lo hizo, según él, para instigar el mensaje a todos los suyos de que las mujeres indias deben ser responsables de cualquier ataque sexual infligido hacia ellas, ya que creía que la mujer violada perdía su valor como ser humano. Siguió argumentando Gandhi que los padres estaban exentos de juicio, se asesinaban incluso a sus propias hijas y estaban sufriendo un ataque de este estilo, por el bien del honor familiar y de la comunidad. Gandhi también publicitó su cruzada contra los contraceptivos, etiquetando a las mujeres indias que lo usaban como rameras. El biógrafo de Gandhi, Bose, escribe que Gandhi le dijo a su secretario en una ocasión que le arrebató incluso el sari a tirones a una mujer en su ashram y que a ella pues no se avergonzó al quedar desnuda, porque según él eso probaba que ella, esta mujer, sabía que era como una hermana para él. Y ya está. Entonces, esto, bueno, son algunos ejemplos que se relatan de esta faceta de la idolatrada figura de Gandhi. También nos cuentan estas biografías y sus escritos, los escritos de Gandhi, que fue un hombre obsesionado por el celibato y creía en el sexo solo con fin procreador. Predicaba continuamente que la imposibilidad de controlar los deseos sexuales llevaba a enfermedades, pues era una práctica nociva para la salud del ser humano. Entonces la libertad sexual para él llevaría a la India a la rendición como nación y como pueblo. Era muy común, seguro que os sonarán también estas fotografías que os pongo, ¿no? Porque era tan común verlo también caminar con mujeres jóvenes a ambos lados, a modo de bastones, ya en la última etapa, normalmente es con sus sobrinas nietas, Ava y Manu, que son las que aparecen en las fotografías de arriba, ¿no? Dormían juntos cada noche, desnudos, para continuamente poner a prueba su experimento con el celibato y su compromiso por la causa, cosa que hizo además que muchos de su partido, de su propio partido político, protestaran y abandonaran el ashram. Esta pareja de jóvenes devotas caminaban junto a él cuando le dispararon, ¿no? A Gandhi, provocándole la muerte. Es interesante el caso de una de ellas, de Manu, a quien la esposa de Gandhi la había criado como una hija cuando perdió a su madre, por eso la recibieron en casa. Tenemos una carta de Gandhi en el que se dirige a ella diciéndole que su ambición para su sobrina era que permaneciera virgen hasta su muerte. Y lo voy a citar de la carta. Porque puede que algún día los musulmanes nos maten. Bueno, sabéis que le mató al final un hindú, ¿no? No un musulmán. Así que debemos esforzarnos en mantener nuestra pureza hasta la última prueba para ser conscientes de que ofrecemos el sacrificio más puro a la causa. Por ello, continúa la carta, debemos a partir de ahora comenzar a dormir juntos desnudos. ¿Vale? Fin de la cita. Ya lo había intentado antes con Ava, que era la esposa de su sobrino nieto, que además era su fotógrafa, quien insistió hasta el final en quedarse con la ropa puesta. Ella pues estaba como más tímida en ese sentido, ¿no? A Manu también le escribió, y voy a citar también de otra carta, dice, te arrojé al fuego del sacrificio y emergiste sana y salva. Bueno, ya sabes que esto tiene una connotación bastante de los libros sagrados de la India, del Mahabharata y el Ramayana, ¿no? En el que, bueno, a la mujer se le ofrece como ideal al fuego, ¿no? Que de ahí viene el sati, que tampoco me quiero enrollar para explicar esa cuestión, ¿no? Pero como mujer casta, pura, ¿no? Y devota, ¿no? En las obras típicas, éticas del hinduismo. Él era para ella, pues, como su dios personal, ¿no? Que la controlaba en todos los aspectos, una devota, ¿no? Como cuenta Manu, ella misma, en su libro, porque también tenemos
ese documento, ¿no? de escribir Manu su vivencia. Ella cuenta en su propia biografía que estaba preparada para sacrificar incluso su propia vida ante el altar de su Dios, que era Gandhi. Ava también empezó a dormir con Gandhi cuando ella tenía 16 años, le bañaba y le lavaba la ropa, que era parte del ritual. Tenemos a Sushila Nayar, que era la hermana del secretario personal de Gandhi, que también formó parte de ese experimento. Ella llegó al ashram de Gandhi con 15 años y según él fue una verdadera experta en ese experimento. Ese experimento de celibato tiene un nombre, que se llama Brahmachari, ¿no? Puesto que durmió desde que llegó desnuda con él, se bañaban juntos y bueno, desde esa edad temprana. Ella se ausentó un tiempo del ashram porque se fue a estudiar medicina y Gandhi estuvo continuamente escribiéndole, suplicándole que volviera, ¿no? Que volviera al ashram y bueno, finalmente accedió y se convirtió en su médica personal. Pero ya, claro, volvió con estudios, con la mente un poquito más abierta y ella lo que dijo, vale, vuelvo con una condición y es que no estoy más a tu servicio. Soy solamente tu médica, pero no voy a estar haciéndote el servicio, ¿no? Como le llamaban. Entonces, a la edad ya adulta de ella, jugó pues un papel muy principal, ¿no? Principal en la creación de programas para la salud pública, la educación médica, la reconstrucción social y rural del país durante todo este periodo independentista, ¿no? Y finalmente se convirtió en la ministra de Salud en el gabinete de Jawaharlal Nehru. Bueno, de este experimento de celibato formaron parte más mujeres, muchas, muchísimas. Tenemos a Lila Bhatti Azar, Chandara Parnetar, Anur Salam, muchas, ¿no? Provenientes de diferentes zonas del país y todas pues hacían lo mismo, dormían desnudas en la cama de Gandhi y le hacían el servicio, que era lavarle la ropa, bañarle y darle masajes. ¿Vale? Raj Kumari o Amitar Kaur, por ejemplo, esta era una señora que formó parte de este experimento también, pero ella estaba casada con un príncipe rajasthani, porque hasta que no se fueron los ingleses no acabaron con todos los principados. Y se convirtió en la primera ministra también de salud de la India. Estuvo al lado de él durante 30 años. Y al ser mayor, ella una señora más mayor, pues no dormía en su cama, en la cama de Gandhi, junto a él, sino que dormía, sí, en la misma habitación, pero pegada a las mujeres más jóvenes. ¿Vale? Lo que sí es que formaba parte de las labores del baño y de los masajes. Como otra nota interesante, os puedo decir que otra chica, Sucheta Tripali, que era miembro del Parlamento también y profesora de la Universidad en Benares, se unió a la causa de este experimento. Ellos le llamaban matrimonio de celibato y quiso formar parte. Lo que pasa que le puso una condición también a Gandhi y le dijo, bueno, yo soy una mujer casada y las mujeres casadas que van a formar parte de este experimento de celibato debe hacerlo, ese experimento, con sus maridos, no contigo, ¿no? Entonces permaneció en el ashram, pero no en la habitación de Gandhi. Las relaciones de Gandhi con las mujeres precedieron a esta época del experimento del Vamshakaracharya, que este experimento en realidad empezó en el 1938. Su relación con ellas traspasó fronteras. Estando en Sudáfrica, mucho antes de comenzar todo este movimiento independentista en la India, ya se enamoró de Millie Polak, que era la esposa de Henry Polak. Y estuvo ese tiempo en Sudáfrica viviendo con ellos en su granja. En principio, le contó que pretendía ser su padre, pero poco después de varias estancias a solas en Londres con ella, un tiempo, en el 1909, Gandhi declaró, y tenemos escrito, ¿no?, que lo está declarando, que en realidad fue el sustituto, ¿no?, de su esposo.
Tras 3 años de aventura amorosa, después Gandhi giró su atención a la hermana de Henry, no a su esposa, sino a su hermana, Maud Pollack, que trabajaba en la misma granja como secretaria personal, ¿no? Suya, hasta que Gandhi se marchó a la India. Aquí tienes fotografías de todas ellas. Después vino, que se conoce como otra, ¿no?, de sus amores, la danesa misionera, ¿no?, Esther Fearing, que estaba completamente fascinada por Gandhi y a quien le describía como la encarnación de Dios, ¿no?, en hombre. Kumar en su biografía cuenta que Gandhi experimentó una intensa pasión por ella, cosa que no agradó a la esposa de Gandhi, como podéis imaginar. Y claro, cuando Gandhi se iba a hacer una misión y se quedaba en el ashram, la esposa de Gandhi se la hacía pasar muy, muy, muy mal. Contaba que le escribía, la danesa misionera le escribía cartas a Gandhi suplicándole que le quitara a su esposa de encima porque no la dejaba vivir. Todas las tareas domésticas más duras se las encomendaba a ella. También esto ocurría porque la esposa de Gandhi sintió celos al ver que todas las cartas que mandaba Gandhi hacia el ashram nunca iban dirigidas a ella, sino siempre a Esther, ¿no? Según cuenta su propio nieto, el nieto de Gandhi, Rajmohan Gandhi, en su biografía, que él escribió la biografía de su abuelo como la verdadera historia del hombre, ¿no? Su gente y el imperio, así se tituló la biografía que escribió. Cuenta que Esther precisamente fue su mayor tentación. A la misma vez, Gandhi había iniciado ya otro romance con Sarala Devi Chhatrapani, conocida como su tentación más peligrosa. Se trataba de una revolucionaria bengalí. Su padre era secretario del partido de Gandhi en Calcuta y por eso se conocieron. Y debido a su arte con la canción, a activismos, a Sarala Devi se la celebraba como la encarnación de la diosa Durga, o también se la llamamos como la Juana de Arco de Bengala. Incluso tras la masacre que ocurrió en India en 1919, Gandhi se quedó en casa de Sarala Devi y juntos pues iniciaron un viaje por la India. Ella estaba casada, por supuesto, y su marido en esa época estaba en prisión porque fue otro de los, ¿no?, independentistas. Gandhi la llamó su esposa espiritual, ¿no? Siempre tenía un nombre para cada una de ellas. Y él cuenta que tuvo una boda intelectual solamente con ella, ya que le mostraba su amor en toda forma posible. Como a Kasturba, la esposa de Gandhi, no le gustaba vestir con la tela de algodón que Gandhi fabricaba en su rueca, ¿no? Esa imagen sí que la tenéis, ¿no? El khadi que fabricaba, ese algodón artesanal. Sarala Devi se convirtió en su mejor y más elegante modelo. Ella sí estaba dispuesta a vestir todas estas telas que fabricaba Gandhi con sus manos. Y enseguida se la estaba describiendo incluso internacionalmente, ¿no?, como a una adolescente con centellas en los ojos hacia Gandhi, ¿no?, cada vez que le miraba, elegantemente vestida, con esa belleza tan sensual y aristocrática, que le hizo, según confiesa incluso Gandhi en sus cartas, romper con sus propias reglas. Nos imaginamos que romper con su celibato, ¿no?, porque tenía esa regla ya impuesta. Pero era una joven, ¿no?, era muy joven al fin y al cabo, y con pensamiento propio, así que fue ella quien realmente abandonó a Gandhi tras pasar todo este tiempo. Después tenemos a otra, Madeleine Slade, que era era inglesa, hija del almirante británico, que amó y trabajó para Gandhi y que se convirtió en su querida Miraben, ¿no? Más la conocemos como Miraben. También conservamos las cartas de Gandhi que le dirigía a ella, describiéndola como su perdición y quien le perseguía en sus sueños, siempre la describía igual. Le demostraba su devoción, haciéndole cargo incluso de limpiar las letrinas del ashram, incluso las letrinas de los delegados de las reuniones políticas que tenía el Gandhi con sus compañeros de partido. Ella le definía como divino, que encarnaba la segunda llegada de Cristo y que acaparó su atención, por lo que causó de nuevo mucha enemistad
en el ashram, muchos fellows, ¿no? De las demás mujeres que compartían suena mal decir que se compartían su cama, pero es que de eso se trataba, ¿no? Ese era el experimento. Gandhi decidió que la inestabilidad emocional de Matterey le iba a causar a él muchas subidas de tensión, en el sentido de que se iba a enfermar, ¿no? Por lo que normalmente la mandaba muy lejos a cualquier tarea fuera del ashram para que se ocupara de otros asuntos. Y mientras tanto mantenían una correspondencia amorosa, incluida su agonía. Y cito, ¿no?, en las cartas de Gandhi, en el que él dice que la echaba de menos y que tenía grandes agonías con erupciones espontáneas, eyaculaciones diurnas, sueños húmedos, por lo que se castigaba sin piedad y cuya causa y cura los dos en esas cartas iban discutiendo. La historiadora, la doctora Kosum Bedgama, en este sentido, prueba en sus estudios que Gandhi estuvo obsesionado con el sexo durante toda su vida, mientras que predicaba el celibato para imponerlo en los demás. Su elevado estado de padre de la nación le excusó de esa crítica, ya que el estado icónico del héroe nacional eclipsaba, ¿no?, todos sus defectos. Voy a dejar de hablar de Gandhi, su relación con las mujeres, para hablar, y acabaré con esto, os voy a proponer girar la mirada hacia las mujeres que hicieron posible la independencia de la India, ¿vale? Porque cuando hablamos de independencia de la India nos olvidamos, ¿no?, de muchas de estas mujeres. Y también para que la iconografía de Gandhi no sea la única, ¿no?, dentro del relato oficialista de la historia. Bueno, la participación de las mujeres en la lucha por la independencia comienza, más allá, por lo menos los datos históricos que tenemos hasta ahora, por el 1817, con Bhima Bai Holkar, que luchó contra el Imperio Británico, en concreto contra Malcolm, y le derrotó en la guerrilla, en la batalla de Mandipur. Ella lideró una brigada de 2.500 caballeros con lanza y espada en mano, ¿vale? Ella era la hija de Gashwan Rao Holkar, que era el Maharaja de Indore. Desde entonces contamos con un elenco de mujeres luchadoras. Para honrarlas y darles su sitio en la historia, hagamos un repaso, ¿vale? Si os parece bien, por estas mujeres indias disidentes del Imperio Británico. Rani Chemama de Kittur, del Principado de Karnataka. Ella también dirigió una rebelión armada contra la Compañía Británica de las Indias Orientales, la East Indian Company, en el 1824, contra las leyes británicas con el fin de mantener el control de su región. Como su marido e hijo murieron, adoptó a un hijo para que heredara el trono, pero los británicos le expulsaron a las dos y adhirió su reino al Estado del Imperio. Esto es porque los británicos introdujeron una doctrina, ¿no?, que se llama doctrina de lapse. Lord Donsill fue el que la introdujo, que viene a decir que si la persona que gobierna un Estado independiente muere sin descendencia, el derecho a gobernar dicho Estado pasa a la soberana, pasa a la reina Victoria, ¿no? Bueno, finalmente, pues, Rani significa reina, ¿vale? Fue vencida y fue despojada de sus joyas también y murió en prisión. Pero bueno, al menos esa batalla la ganó, la lideró y la ganó, siendo un ejemplo. También tenemos a Lakshmi Bai, la reina Rani de Jhansi, que además de reina era guerrera y líder. Participó en la revuelta de 1857, también llamada la Primera Guerra de Independencia. Esta reina llegó a ser reina por la muerte repentina de su esposo y se rebeló contra la ley británica impuesta, que os dije anteriormente, que no permitía a los hijos adoptivos de estado independiente a reinar. Aunque perdió la causa, al final su estado fue anexado al imperio, mostró esa valentía, ¿no?, al luchar hasta la muerte, y además que iba vestida de hombre para ir liderando su tropa, ¿no?, al campo de batalla. También tenemos a Jalkai Bai, nacida de una familia de intocables, muy interesante, una familia de casta baja, que fue conocida como la Durga Dal, ¿no?, por sus increíbles tácticas de lucha. La leyenda cuenta que era capaz de matar a tigres en la jungla con su hacha.
y acabar con bandas de bandidas, ¿no? Hay una leyenda muy interesante en torno a su figura. Lo que sí sabemos históricamente es que formó parte del ejército de mujeres de la reina Lakshmi Bai, que os presenté anteriormente. Por su gran parecido a ella, también se hizo pasar por ella en muchas ocasiones, y en concreto en el asedio de Jhansi lideró el batallón para hacer posible la huida de la reina, y por ello pues la nombró su consejera personal. Bueno, también tenemos el caso simultáneo de Muhammadika Khanum, que era cortesana de profesión, que fue vendida, la historia es muy interesante de esta señora, fue vendida por sus padres al harem del rey Odur, y allí se convirtió en la segunda esposa del rey, y obtuvo el título de Begum. Rani, ¿no? Sería más como para reina para los hindúes, y Begum, reina como para los musulmanes. Mientras que su esposa se exilió a Calcuta por la rebelión del 1857, esta reina tomó el control de los asuntos de Estado y el control de Lucknow, lo que conocemos hoy en el norte como Lucknow. Su ejército luchó contra los británicos bajo su orden y declaró a su hijo el príncipe, el Bala, ¿no? El príncipe de su región. Fue ahí cuando comenzó a llamarse la reina Hazar Mahal. Por eso he puesto los dos nombres, porque podéis encontrar, es la misma persona, ¿vale? Pero la podéis encontrar con dos nombres distintos. Empezó esta rebelión contra los británicos porque, entre otras cosas, ella decía que destruían los templos y las mezquitas para construir carreteras, ¿no? y las líneas, ¿no? Para el ferrocarril. La revuelta duró desde el 57, 1857 hasta el 58, un año más o menos, y al final de la misma, cuando los británicos vieron que iban a perder, dijeron que, bueno, que ellos en realidad estaban al favor de cualquier culto, ¿no? A lo que ella respondió, y es que me merece mucho la pena, tan interesante sus palabras, porque eso causó además una gran influencia, ¿no? En toda la historia de la independencia de la India. Ella dijo: comer cerdo y beber vino, morder cartuchos engrasados con grasa de cerdo y mezclar con dulces, destruir templos y mezquitas con el pretexto de construir carreteras, iglesias, enviar a sacerdotes a las calles para predicar el cristianismo, institucionalizar el sistema educativo británico, pagarle un sueldo por estudiar los métodos británicos, mientras que los lugares de culto de los hindúes y de los musulmanes están a fecha de hoy abandonados completamente. Con todo esto, ¿cómo puede la gente creer que no interferirán en la religión? ¿Vale? Un discurso muy interesante. Y ver cómo la historia que nos cuentan es que la rebelión que desencadenó los soldados indios, los cipayos, ¿no? Cuando descubrieron que los soldados británicos usaban grasa de vaca o de cerdo, que insultaba a ambas comunidades, ¿no? Con el nuevo rifle, porque introdujeron los británicos un nuevo rifle que necesitaba de esa grasa, ¿no? Pero esta historia nunca nos la han contado, la versión. Ya si habéis visto la película, ¿no? Veis que no aparece para nada, todo es logros, ¿no? de los hombres. Por supuesto, nada, a ella ni aparece. Bueno, finalmente a ella también no le quedó más remedio que rendirse cuando los británicos recuperaron su zona, Lucknow, y la mayoría de Odu, ¿no? Donde había puesto al principado de su hijo. Vivieron sus últimos años exiliados en Nepal. Bien, también tenemos a Uda Devi, que también fue otra participante intocable, Dalit, ¿vale? De guerreras, que luchó muchísimo, luchó al lado de la reina Hazar Mahal, ¿vale? Estaba tenía un batallón entero de mujeres, ¿sí? Entero, bajo su bando. La verdad que los británicos la temían, fue realmente reconocida y temida. Se cuenta además que muchos de los oficiales británicos le hacían reverencias cuando ella aparecía. Bueno, vámonos ya al siglo XX con la guerra, con lo que sí conocemos de la independencia, ¿no? Del movimiento simultáneo cuando Gandhi. Bueno, pues tenemos también una serie de mujeres. Ya me estoy quedando sin tiempo, ¿verdad, Ana? ¿Estoy teniendo poco tiempo? Vale.
Bueno, porque, bueno, los puedo poner aquí y contar un poquito nada más de ellas, ¿no? Para que veáis que Gandhi no era el único. Tenemos a la hermana de quien fue el primer ministro, Jawaharlal Nehru, ¿no? Es Vijaya Lakshmi Pandit, que jugó un papel diplomático muy importante en el proceso de independencia, fue la primera mujer en convertirse en ministra y la primera mujer presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas. Fue la líder de la delegación india en el Congreso de Relaciones Pacíficas con Estados Unidos, en el que desafiaba a los británicos para que dejaran de concederle el derecho de representar a India, ¿no? También fue arrestada en varias ocasiones, sentenciada a 1 año de prisión y trató de abolir las barreras de casta, las costumbres obsoletas y de emprender a las mujeres de su país y influenciar, ¿no?, en el trato que les daban a los prisioneros del Raj. Tenemos, por otro lado, a Basanti Devi. Ella fue una activista también importante, esposa de otro activista muy reconocido, y fue la madre adoptiva y mentora política del popular Chandra Bose, que ese sí que os sonará más, ¿no?, porque fue uno de los activistas que más se le ha reconocido en la historia de la independencia. Él siempre acudía a Basanti para consejos. Fue como el alma mater, ¿no?, del movimiento de la desobediencia civil, de la campaña de protesta de la comunidad musulmana también para restaurar el califato otomano. Y, en fin, fue una persona muy también arrestada en numerosas ocasiones, con unos discursos políticos también muy, muy apasionados. Voy a ir... de Tara Rani Shrivastava se conoce poquito. Formó parte del movimiento de Quit India, que lo podemos traducir como movimiento de abandonar la India. De ella sabemos que fue quien Gandhi le había pedido que pusiera la bandera de la India arriba de la estación de policía en una marcha, y ella fue la que lo consiguió, pero se la conoce porque eso le produjo la muerte a su marido. Ella iba en esa marcha con su marido y, bueno, le dispararon a él. A ella se la considera como una héroe porque pensó que su marido estaba simplemente herido y ella siguió y fue la que colocó la bandera, ¿no?, en el edificio, pero ella cuando volvió por él se lo encontró muerto, ¿no? Y por eso se la considera, ¿no?, se la dio mucho reconocimiento en esa época. Tenemos a Shala Sen, también como activista reformista de la época, con el movimiento, fue muy importante para el movimiento de no cooperación. Tenemos a Maniben Patel también, bueno, tenemos a muchas otras, lo que pasa es que no me quiero detener, pero todas formaron parte de todo este movimiento independentista de no cooperación, cooperación cero, pero sin embargo también el movimiento de no cooperación también simultaneado con el movimiento de rebelión, de protesta, aunque sean pacíficas, de no cooperación y de marcha. A Ramadevi la tenemos con una historia también muy interesante, pero bueno, ya estoy hablando demasiado, creo yo, ¿no? Y tenemos a Kanade Chattopadhyay, también otra mujer apasionante de este movimiento, Arun Asaf Ali, Vikara Kama y Suchetra Tripalani, Mantangi Hatsa, Begum Rodiketa fue también una de las más, quizás, de las que más han estado reconocidas, junto a la maestra de mujeres intocables de las que os comenté anteriormente. Umabai Kundapur también fue muy influyente de su época, Musarabistán, o Rani Gaidilui es importante porque trabajó desde la montaña. Ella desde muy temprana edad, a los 13 años, ya empezó a hablarle a su tribu. O sea que también las tribus, lo que se llama en India las
que en realidad son intocables. Todas las tribus en India están consideradas como intocables, ¿no? Adivasis, Scheduled Tribes, son todos de castas bajas. Y se unió a esta protesta poco después, a los 17 años. La condenaron a cadena perpetua de por vida, ¿vale? Pero tuvo muchos seguidores en toda esta parte tribal de las montañas del noreste. Muy interesante. Bueno, la cuestión es que detrás de la figura de Gandhi no es mi pretensión cuestionar su rol dentro del movimiento independentista. Eso sería también tema para otra conferencia distinta. Sino llamar la atención sobre cómo se ha representado, ¿no? ese icono. Según Arundhati Roy, a quien tenéis ahí en una fotografía reciente, quien además ha publicado la introducción al discurso pronunciado por el coetáneo de Gandhi, el doctor Ambedkar, que fue padre de la Constitución de la India. Para ella, que escribió esta introducción y ha sido muy polémica, existe una gran deshonestidad y además ella dice que es deliberada en lo que se ha destacado y lo que se ha ocultado, ¿no?, de la figura de Gandhi, puesto que no deberíamos permitir una versión idealizada de la historia de ningún país según ella, ni ocultar figuras importantes que siguen permaneciendo en las sombras. Roy insiste en que debemos analizar cómo el legado de Gandhi se ha empaquetado para un consumo público. El halo de santidad que rodea a Gandhi, que ha brillado más que la película biográfica, ¿no?, ganadora del Oscar en los años 80, que le ha incluso otorgado al personaje homilias que nunca pronunció. Seguro que habéis escuchado muchas veces la cita de sé el cambio que quieres ver en otros, ¿no?, que la pronunció Donald Trump, ¿no?, la tuiteó muchísimo en su campaña, y es falsa, vamos, nunca Gandhi había dicho esa frase. O otra también, la de primero te ignoran, luego se ríen de ti, luego luchan contra ti y después ganas, ¿no?, que también es otra de las citas que se le ha otorgado a Gandhi que tampoco pronunció, nunca. Bueno, Gandhi desaparece en estampados de camiseta, en estampados de tazas de café, en fundas de ordenador, en anuncios publicitarios de Apple. Así es fácil, ¿no? Es fácil en la cultura popular asociar la imagen de Gandhi a un ideal de paz y obviar la violencia que ejerció sobre las mujeres y sobre las castas más bajas. Yo ya termino diciendo que, bueno, que todavía queda mucho trabajo por hacer para alcanzar la igualdad y la justicia, que nos queda mucha ginocrítica por hacer para sacar a la luz los logros de muchas mujeres que quedaron a la sombra de otros y otras también que fueron incluso borradas de la historia, ¿no? He pretendido pues sacarlas un poquito, ¿no?, darles un poquito, ¿no?, con el polvo y presentarlas por lo menos para que las conozcáis, ¿no?, que existieron y ahí están. Muchas gracias por vuestra atención.